Muchas gracias a todos los que ya se están conectando y nos están siguiendo. Para nosotros desde el CED es un gusto nuevamente en esta coyuntura tan especial y en este contexto un poco particular, volver a hacer los desayunos de coyuntura con profesionales tan destacados. Contarles un poco que tuvimos algún inconveniente técnico, como suele pasar cuando uno innova, que por las páginas de Facebook al final no salió la transmisión, pero sí está saliendo por el YouTube del Centro de Estudios para el Desarrollo y se está retransmitiendo por la página del País, en las redes sociales del CED y probablemente también de la Conrad Adenauer van a encontrar los links al País, o si no dentro del País también lo van a poder encontrar la transmisión. En primer lugar, agradecerle a todos los que hacen posible el desayuno de análisis de coyuntura económica y política, a la Fundación Konrad Adenauer, que desde un primer momento siempre nos ha apoyado, al Centro de Estudios para el Desarrollo, desde su fundación hace casi 4 años. Así que bueno, en primer lugar le quería dar la palabra y pedirle que nos deje un saludo al nuevo director de la oficina de Montevideo, Sebastián Grunberger, que bueno, además tenemos el gusto de que es la primera vez que participa en una actividad del CED, ya que llegó hace relativamente poco tiempo a Montevideo. Así que bueno, Sebastián, muchas gracias a vos. Muchas gracias, Agustín. Un gran gusto estar contigo, gran gusto estar con nosotros y bueno, les doy la más cordial bienvenida de parte de la Fundación Konrad Adenauer a todos los que hoy nos escuchen por la web. En ese desayuno sin desayuno falta algo esencial para que sea un buen desayuno. Solo tenemos el insumo, digamos, intelectual, pero no el insumo físico. Pero bueno, no nos dejamos dejar la buena voluntad, la buena disposición. Y para mí es una gran alegría, como lo has dicho, yo asumí el 1 de febrero, digamos, me alcanzó para hacer una bonita recepción, donde seguramente algunos de ustedes les he podido ver en la sede de la fundación, y después me alcanzó a celebrar el cambio de mando de Luis Lacalle, pero después ya nos quedamos en nuestras casas casi, ¿no? Por lo cual, francamente, me quedé con las ganas de conocer muchos de ustedes en persona, me quedé con las ganas de vivir un poco la vida de Montevideo, porque obviamente las primeras semanas había mucho que hacer en trámites y en encontrar departamentos y bueno, las cosas propias del cambio. Y cuando queríamos empezar a conocer un poco más, ya se nos encerraban en casa. Pero eso es parte de la realidad que vivimos muchos, que también obviamente como fundación lo vivimos fuertemente y donde también tenemos que encontrar maneras de trabajar en esas situaciones que no son tan fáciles, ¿no? Yo siento que en general, y bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero de mi punto de vista, el gobierno aquí que le ha agarrado obviamente frío, eso no solo ha actuado responsablemente, sino también en la comunicación ha sido bastante acertado, dejando de lado algunos de los equipos que han sufrido otros países en la región, una comunicación tranquila y con una línea que siento que es clara, uno entiende por dónde apunta el gobierno, que no ha sido siempre el caso en la manera jerárquica como otros países han reaccionado, por lo cual creo que las encuestas que obtiene el gobierno reflejan un poco eso. Eso no obstante, obviamente también sabemos que la situación es sumamente compleja y tiene mucho más ramificaciones más allá de la cuarentena, como Agustín nos viene también contando semana por semana en su pequeña charla que nos da siempre los viernes a las 6 de la tarde, donde ve un poco la actualidad económica, pero que es una cosa que uno no debe ni puede dejar de lado, ¿no? Konrad Adenauer decía que la libertad personal era el bien supremo del ser humano, y creo que es importante mantener esa brújula también en esos tiempos donde de muchas maneras vemos que lo que significan nuestras libertades, cuando las tenemos de alguna manera restringidas por razones justificadas claramente, pero creo que la brújula debe ser el ser humano libre y con todas las partes que esa libertad implica.
y creo que es importante tener el debate cómo después de esta crisis vamos a cambiar, cómo debemos de cambiar, ¿no? Y es importante que cambiemos, que no volvemos a estar exactamente igual, pero al otro lado, que tampoco ponemos en peligro, ponemos en cuestión nuestra forma de vivir en general, ¿no? O sea, es decir, la democracia liberal, la libertad también de emprender y todas esas cosas en las cuales nosotros creemos. Y siento que ese debate debemos tenerla responsablemente, digamos, desde el centro político, desde la moderación, desde el pragmatismo, para no escuchar los cantos de sirena de algunos que quieren ahora cambiar todo el modelo económico, que quieren cambiar todo el modelo de la globalización, porque evidentemente hay un caldo cultivo para algunos discursos radicales, ¿no? Yo ayer escuché algo que me pareció muy interesante en un podcast que hoy está saliendo de la Fundación, donde decía de que por mucho que ahora las fuerzas moderadas de alguna forma ganan en la crisis, por ejemplo en Europa, en Alemania vemos de que la alternativa por Alemania, que es la derecha populista, baja mucho su aprobación, mientras los partidos tradicionales que están en el gobierno suben. Que después de la crisis puede haber otro momento, ¿no? Donde las arcas fiscales están vacías, donde la gente tiene un gran desempleo, donde tenemos una especie de situación muy compleja, que ahí el discurso populista puede calar, ¿no? Yo creo que tenemos que todos estar un poco preparados para eso, ¿no? Yo me quedo ahí un poco con la frase de la calle que decía que no era un tiempo de ortodoxías. Eso a mí me gustó mucho porque es obviamente el tiempo de pensar en el bien mayor, en el bien común. Bueno, ustedes van a hablar del Uruguay de hoy y de mañana y les invito en general a seguir a nuestras redes de la Fundación. No hablamos solo de Uruguay, como también la mayoría de la gente sabe, tenemos un programa regional aquí, partidos políticos y democracia, y vía, por ejemplo, la plataforma Diálogo Político.org y las diferentes conferencias virtuales que estamos transmitiendo normalmente los martes y los jueves. Estamos tratando un poco de pensar en el día después del corona, ¿no? Creo que esas son lo que nos tiene que ocupar ahora. Bueno, me quedé con las ganas de conocerles en persona. Yo creo que vamos a tener esa oportunidad más temprano que tarde, ojalá. Y yo sinceramente espero mucho de que eso sea el único desayuno sin desayuno que voy a tener al cual voy a tener que saludarles. Así que un abrazo desde la distancia, desde la casa, y estaré muy interesado ahora de escuchar lo que nuestros ponentes nos van a decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Para nosotros siempre es una alegría enorme trabajar con una fundación como la Konrad Adenauer, con la que compartimos tantos amigos y tantos valores y proyectos. Así que bueno. Bueno, si les parece, ya dando inicio un poco a lo que ha generado más expectativa y ya viendo que tenemos un muy buen número de conectados, por suerte tenemos un gran equipo entre el CED y la Konrad Adenauer y varios de los problemas ya se han ido solucionando. Estamos ahora en el Facebook de la Konrad Adenauer, en el Facebook de la página de Facebook también de Diálogo Político, así que, y también por el Twitter de la Konrad Adenauer también se puede seguir. Así que, bueno, está por las redes sociales de la Konrad, en el YouTube del CED y en la página del país también estamos transmitiéndolo en vivo. Sin mucho más preámbulo, le doy la palabra a un amigo de la casa como es Ignacio Schwarzenegger, que nos va a hacer la presentación sobre el análisis de la coyuntura política que estamos viviendo. Así que, Nacho, te dejo nomás. Bueno, buenos días para todos. Gracias, como siempre, a Agustín y al CED por la invitación, y gracias, como siempre, a la Fundación Adenauer, que siempre ha acompañado muchos lindos proyectos como este del CED y estos desayunos del CED que han marcado, digamos, agenda en los últimos tiempos, y un honor compartir panel virtual con Tamara en esta primera instancia. Bueno, la política en tiempos del COVID. Voy a intentar compartir pantalla. A ver si quedó ahí.
Agustín. Quedó Bien. perfecto, Nacho, se ve perfecto. Excelente. Bueno, la política en tiempos de COVID-19, un escenario completamente inesperado respecto a lo que imaginábamos, ¿no? Siempre los momentos de cambio de gobierno, de inicio de ciclo político, son momentos donde muchas cosas cambian. Desde ese punto de vista, era esperable encontrar un año 2020 donde algunos indicadores de opinión pública se movieran en algún sentido u otro. Estábamos presenciando un cambio de ciclo político después de un largo ciclo de 15 años de gobierno del Frente Amplio, un triunfo del Partido Nacional y de un gobierno de coalición, una coalición inédita en la historia del país, y efectivamente, no solo como consecuencia de eso, sino que probablemente el resultado electoral fue consecuencia de algunos cambios más profundos en la sociedad uruguaya. Estábamos iniciando un nuevo ciclo y esperando algunos cambios. Pero bueno, surge este asunto del COVID-19, esta pandemia global que sacude todo y pone la opinión pública, no digo que la da vuelta, porque estrictamente no, pero por supuesto que es un sacudón fuerte a las raíces, porque estos episodios que afectan en realidad los elementos que tienen que ver con la vulnerabilidad humana, cambian de manera drástica la estructura de prioridades y la forma en que la gente se aproxima a toda su cotidianidad, modifica incluso estructuras de valores o hace evidente estructuras de valores que estaban por ahí latentes, inmersas en otra dinámica. Entonces es esperable que haya cambios fuertes en la opinión pública. Yo tengo la sensación de que estamos viendo apenas la punta del iceberg en los cambios que podrían llegar a generarse en el mediano plazo, por supuesto que no solo en Uruguay, sino a nivel global, pero en Uruguay esto se combina con el cambio del ciclo político. Entonces, avanzando en la presentación, lo que decía, el COVID-19 está teniendo ya impactos significativos sobre la opinión pública uruguaya en muchísimos planos, no solo sobre la opinión, sino también sobre hábitos y comportamientos. Vamos a comenzar por acá. La opinión es opinión interna y opinión expresada, pero después está el plano del comportamiento y los hábitos, que muchas veces está asociado a la opinión y muchas veces condiciona la opinión. Está claro que nuestra vida cambió. Cambió en muchas dimensiones. Voy a simplemente mencionar dos de ellas, porque sería muy largo esta presentación si fuéramos más allá. Una tiene que ver con una encuesta que Equipos realizó en el mes de marzo sobre qué cosas de nuestra vida cotidiana los uruguayos cambiamos, o por lo menos algunas de ellas, ¿no? Sobre este tipo de respuestas siempre hay lo que se llama el efecto de deseabilidad social. Es políticamente correcto, digamos, decir que uno está haciendo estas cosas, pero de cualquier manera son indicadores bastante confiables y sobre todo la utilidad que esto puede tener es el monitoreo en el tiempo que ya estamos haciendo y por supuesto vamos a seguir compartiendo. Pero inmediatamente la práctica de lavarse las manos con mayor frecuencia que antes, el 97% de los uruguayos dice que lo está haciendo regularmente. Dejar de ver amigos o familiares, el 89% lo está haciendo regularmente. El evitar saludar con un beso, dar la mano, esta costumbre muy latina que tenemos de contacto físico entre personas. Evitar tocarse la cara sin haberse lavado las manos, 87% dice que lo está haciendo. No salir de su casa salvo para comprar comida, 82%. Solo salir de su casa salvo para trabajar y comprar comida, 77%. Entonces, en definitiva, vemos un acatamiento muy alto, por lo menos declarado, de las medidas. También vemos un rojo, entonces uno puede decir, bueno, pero esto en realidad hay mucha gente que puede estar mintiendo. Bueno, puede ser que no, porque si nosotros vemos el rojo, 7% que dice que igual está viendo amigos o familiares, o 6% que dice que sigue saludando con la mano, dando besos, es mucha gente. Lo vemos chiquito en este gráfico, pero un 6% de los uruguayos adultos son 150.000 personas aproximadamente. Entonces, efectivamente, estos rojos de desacatamiento pueden ser muy visibles y generar efectos en nuestra sociedad. Pero bueno, en cualquier caso, está claro que hay un cambio fuerte en nuestras prácticas. Hay otros hábitos que acá no están presentados, por ejemplo, el hábito de ya no comparto más el mate, o no comparto más el mate con personas fuera de
mi familia, por supuesto que también está en niveles altísimos. Y más allá de la práctica cotidiana, de las cosas que tienen que ver con la protección individual o colectiva con respecto al COVID, otras dimensiones que tienen que ver con, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? ¿Cuántos trabajadores uruguayos están realizando trabajo a distancia desde el hogar? El 76% no, seguramente porque no puede, no está en condiciones, por distintas circunstancias. Un 4% de los trabajadores uruguayos dicen que sí, que están teletrabajando, pero ya trabajaban antes en esta modalidad, y hay un 20% de los trabajadores uruguayos que han incorporado el teletrabajo a distancia del hogar como consecuencia del coronavirus. Entonces acá tenemos una tendencia global de cambio que venía ya de hace tiempo atrás, el mundo se estaba dirigiendo hacia esto, pero evidentemente con un acelerador muy fuerte como consecuencia del COVID, donde se multiplica por 5 la cantidad de gente que como consecuencia del coronavirus empieza a trabajar a distancia. Y estas son tendencias que evidentemente no se van a detener porque son tendencias de fondo, el COVID es un acelerador y no vamos a volver a la situación inicial. Es posible que cuando se normalice la vida diaria esto pueda bajar un poco, pero no hay duda también que ya esto está generando efectos que probablemente sean duraderos sobre la forma en que nos relacionamos con nuestro trabajo para grandes contingentes de la población. Pero bueno, más allá de esto, también impacta, como decía hoy, en nuestras percepciones y en nuestras prioridades. Evidentemente, el esquema cuando ocurren cosas como esta, el esquema de prioridades cambia inmediatamente. Todos lo estamos viviendo. Hace más de 10 años veníamos diciendo sistemáticamente en todos nuestros desayunos del SED y presentaciones, la inseguridad es el principal problema del país. Bueno, hoy en 20 días la inseguridad ya no es el principal problema del país y tampoco es el segundo principal problema del país, desde la propia mirada de los uruguayos. Entonces, desde este punto de vista, nosotros, cuando tenemos hoy ese resultado de nuestra encuesta de marzo, cuando preguntamos a los uruguayos cuál es el principal problema del país, el 62% dice el coronavirus como primera respuesta y un 10% lo menciona como segunda respuesta. En segundo lugar aparece la situación económica, 7% como primera respuesta, 32% como segunda, suma 39%. Y en tercer lugar aparece la inseguridad, 8% como primera respuesta, 22% como segunda. Y en cuarto el desempleo. Entonces, vemos cómo estamos realmente acá viviendo una especie de shock en términos de percepciones que se ve mucho más claramente en este gráfico. O sea, acá tenemos un gráfico que tiene 15 años de opinión pública uruguaya, donde al principio veíamos un crecimiento gradual, pero sostenido de la inseguridad, que en 2008 se transforma en el principal problema y tenemos una estabilidad de prácticamente más de 10 años de la inseguridad como principal problema del país. Y vemos esta caída drástica, impactante, realmente desde lo que estamos acostumbrados a leer indicadores de opinión pública, estamos frente a un evento absolutamente atípico, inusual y probablemente histórico, digamos, en la velocidad con la que se dan estos cambios, porque evidentemente es un evento que sale completamente de la coyuntura. Ya no es seguridad, desempleo, educación, etc. Acá hay algo mucho más fuerte que afecta nuestra vulnerabilidad como persona y que por lo tanto cambia radicalmente las prioridades. Acá tenemos ese puntito solo, que es 72, que es donde está hoy el coronavirus. Está a niveles parecidos a los que estaban en la inseguridad hasta el mes de febrero. La medición previa antes es de febrero. Entonces veamos la velocidad del cambio, que es dramática. Entre febrero y marzo, en 30 días, la inseguridad pasa de 72 a 30. Por supuesto que no se trata de una mejora en la inseguridad, en la percepción de inseguridad. Se trata de que un cambio de las prioridades porque hay otro evento que preocupa más. Y fíjense incluso el desempleo, que era el segundo problema muy sostenido en los últimos 5 años, y ahora el temor al desempleo cae al cuarto lugar a 22%, mientras que el que crece, que casi ni se ve acá, porque es tan abrupta la pendiente, que se solapan los crecimientos y caídas. Entonces, aquí tenemos el tema de la situación económica, por ejemplo, que estaba en niveles apenas por encima del 10, que crece a 39, digamos, en una medición. Entonces, tenemos hoy el coronavirus, en primer lugar con 72, la situación económica en términos generales
en segundo lugar con 39, el desempleo específicamente con 30, la inseguridad con 30 y el desempleo con 22. Y fíjense, por ejemplo, la educación que aparecía con niveles de preocupación cercanos al entorno de 15 puntos, como cuarto principal problema del país, se desploma abruptamente. En este momento no es una prioridad para los uruguayos la educación, no porque importe menos, porque posiblemente en un contexto como este sigue siendo muy importante para pensar el día después las capacidades formativas de una población, sino porque en términos de urgencia las prioridades cambian. Entonces, desde este punto de vista y en este indicador claramente tenemos una inversión dramática, diríamos, de la estructura de prioridades de la población uruguaya, muy similar, por supuesto, a la que se da en buena parte del mundo, y eso es importante también tenerlo en cuenta. Me acuerdo en los primeros días de marzo, ya asumido el nuevo gobierno, una presentación con inversores extranjeros, donde creo que era el 6 de marzo concretamente, donde le planteaba que buena parte del éxito en legitimidad y lograr credibilidad del gobierno entrante se basaba en el combate a la inseguridad, y que ahí podía tener una amenaza fuerte y también una enorme oportunidad si en términos de inseguridad este gobierno lo hacía bien. Bueno, termina el mes y ya realmente vemos cómo le vaya al gobierno en términos de inseguridad, por lo menos en este primer periodo, ya deja de ser tan relevante como era a principio del mes, mientras que, por supuesto, el combate a la epidemia del COVID y las repercusiones económicas que tienen pasan a monopolizar la agenda. Bueno, el impacto en las percepciones económicas, pasando ya a cómo esto impacta en distintas áreas, uno de las percepciones económicas, confianza en la economía, etcétera, por el momento, sin embargo, es moderado, porque acá se combina, evidentemente, un evento que trae preocupación fuerte con un cambio de ciclo de gobierno, y siempre que hay un cambio de ciclo de gobierno se alimenta el optimismo. Entonces, si miramos hoy los juicios de los uruguayos sobre la economía, no son tan negativos como quizá después Tamara nos va a mostrar algunos números capaz un poquito más complejos. No he visto todavía, ni he hablado con Tamara, pero me lo puedo imaginar. Cuando nosotros preguntamos a los uruguayos cómo califican la situación económica actual, un 18% dice que la califica como buena, un 32% dice, bueno, más o menos, ni buena ni mala, un 46% dice mala. Evidentemente el balance es negativo, pero tenemos casi un 50% de la población que dice que es buena o más o menos, y un 50% gruesamente, mitad y mitad, que dice que es mala. Evidentemente el balance es negativo, pero si nosotros vamos a la serie histórica, vamos a ver un poquito hacia atrás, vemos que en realidad esta brecha, digamos, entre positivo y negativo, de 18 positivo, 46 negativo, es bastante parecida esta situación a lo que tuvimos durante todo el último gobierno de Tabaré Vázquez, ¿no? Y muy distinta a lo que teníamos en gobiernos anteriores, donde predominaban los juicios positivos. Pero este 18 de visión positiva de la economía y un 40 y pico de visión negativa, termina esta muy cortita luna de miel que se generó con el cambio de gobierno sobre fin del año pasado y febrero de este año, pero retornando, digamos, a los niveles de percepción económica que tuvimos en los 5 años anteriores. Entonces, hoy por hoy, si bien la foto es negativa, no podemos decir que estemos en una percepción más negativa de la que traíamos en los últimos 5 años, sino que hay una especie de retorno a la normalidad hasta el momento. Cuando preguntamos por la expectativa futura, porque muchas veces en estas situaciones de crisis es más importante entender cómo la gente está viendo el futuro que cómo está viendo el presente, porque las personas pueden tolerar situaciones negativas complicadas si sienten que el futuro, que pueden ver el futuro de manera optimista. Bueno, aquí el núcleo de optimistas en Uruguay es un poquito mayor, mirando hacia el futuro, que lo que tiene que ver con la situación actual. Veíamos que un 18% calificaba la situación económica como positiva, pero un 32% dice que dentro de un año vamos a estar mejor o mucho mejor. Es importante para cualquier economía tener un núcleo de optimistas, porque eso evidentemente derrama sobre comportamientos. Entonces, esto es un rol muy importante, por supuesto, de los gobiernos, intentar mantener encendida la llama del optimismo
no solo en la economía, pero en este caso, evidentemente, respecto a la economía. 32% dice que dentro de un año vamos a estar mejor o mucho mejor, 18% vamos a estar igual, por supuesto que hay un núcleo de pesimistas, que 44% dice que vamos a estar peor o mucho peor, y en este indicador del pesimismo sí, el negativismo, digamos, se instaló más rápidamente. No podemos decir tampoco que este balance entre positivo y negativo sea demasiado malo con respecto al pasado, porque, por ejemplo, este 32% de personas que ven la economía en un año mejor que hoy, no lo tuvimos durante todo el periodo anterior. Durante los últimos 5 años nunca tuvimos un nivel de 32% de optimistas. Más bien los uruguayos transitaron los últimos 5 años con niveles de optimismo que estaban en torno al 20%. Pero sí es cierto que se dispara el pesimismo a un nivel de 44%, que es más alto que los momentos más altos del periodo anterior. Entonces, efectivamente, hay niveles, hay sectores de la población uruguaya que están percibiendo un deterioro económico a un año a partir, bueno, de información que viene de la realidad. Cuando nosotros combinamos estos indicadores en un índice de confianza en la economía, que lo tenemos medido acá, presentado desde el año 2000, desde la precrisis, vemos que evidentemente hubo un ajuste fuerte a la baja en el índice de confianza en la economía, pero un retorno a lo que fue este nivel del entorno de menos 20 que fue predominante durante el periodo 2015-2019, muy por debajo de los niveles en los cuales la economía uruguaya estuvo en 2005-2014, pero por encima de los niveles que se registraban durante la crisis, donde este índice llegó, la crisis del 2002 me estoy hablando, donde este índice llegó a niveles de menos 60, a los que esperemos nunca más volver. Entonces, por el momento, deterioro de las percepciones económicas sí, deterioro con una pendiente muy fuerte, como ustedes ven, pero hasta el momento no un movimiento, digamos, hacia niveles que estén por debajo de lo que veíamos en los últimos 5 años, sino básicamente una normalización, diríamos, desde el punto de vista de las percepciones económicas, un fin abrupto de la luna de miel desde este punto de vista. En el plano político, el efecto principal es sobre el apoyo al gobierno. El presidente cuenta hoy con una muy amplia aprobación a su desempeño. Aquí, bueno, estos datos ya fueron públicos. Hace unos días, en la encuesta de equipos de marzo, el 65% de los uruguayos manifestó aprobar la forma en que Luis Lacalle Pou se está desempeñando como presidente. Este es un indicador clásico, digamos, de opinión pública, de cultura política, la evaluación de la gestión del presidente, 65% de aprobación, 12 opiniones intermedias, 20 de desaprobación, es decir, un saldo neto de Lacalle Pou al terminar marzo muy alto, de 45 puntos positivos, que es la resta entre aprobación y desaprobación. Por supuesto que en el primer mes de gobierno es habitual que los presidentes tengan un periodo de luna de miel, un periodo, digamos, de opinión positiva importante, pero hay elementos para pensar, como vamos a ver ahora, que este fenómeno de luna de miel está un poquito, digamos, es un poquito más potente de lo que era esperable, de lo que era habitual. El nivel de apoyo que tiene Lacalle Pou hoy, o más bien de aprobación a su desempeño, es mayor al que tenían otros presidentes al comenzar su mandato. Acá tenemos un cuadro que básicamente compara, no sé si llegará a ver bien, pero bueno, lo que fue la primera medición de todos los presidentes uruguayos desde el año 90. Lacalle Herrera en el año 90, recién, bueno, la primera medición fue en agosto, es un poquito más difícil de comparar porque ya era una medición ya en pleno ejercicio del gobierno, pero tenía una desaprobación muy alta, ya con 51% de desaprobación. Sanguinetti en abril del 95 tenía 24 de aprobación, 37 de desaprobación, un nivel de aprobación de Sanguinetti similar a la gente que lo había votado, digamos, personalmente en la última elección uruguaya todavía con el viejo sistema electoral. Jorge Valle en abril del 2000 tenía saldo positivo, 38 de aprobación, 16 de desaprobación, también un nivel de aprobación a Jorge Valle similar a los votos que había tenido en primera vuelta, a pesar de que después había ganado en segunda vuelta. Tabaré Vázquez en marzo del 2005, en la postcrisis, 64% de aprobación,
Mujica en abril del 2010, 60%, Vázquez ya en abril del 2015, en su segundo periodo, iniciando ya con un nivel de aprobación menor que en su primer periodo, y Lacalle Pou, de manera sorprendente, uno diría inesperada, desde el punto de vista de lo que son los datos de la estructura política uruguaya, un presidente que fue electo con 29% de votos en primera vuelta, un 49% de votos en segunda vuelta, sin embargo tiene un 65% de aprobación, entonces estamos hablando de un presidente que entra con una espalda política mayor a la esperable desde el punto de vista de la estructura política y mayor o igual a la que tuvieron presidentes anteriores, si bien también es cierto que tiene un nivel de desaprobación un poco mayor al inicio, con un 20%, producto de un montón de circunstancias que sería complicado analizar. Entonces, bueno, esto es cuánto influye el COVID-19. ¿Esto es un efecto COVID-19? Bueno, parcialmente sí, no es todo COVID-19, hay un efecto natural de la luna de miel, pero también, por supuesto, que la llegada del COVID y la forma en que el gobierno se ha desempeñado frente al manejo de lo que hoy es, como vimos, la principal demanda de los uruguayos, la principal preocupación de los uruguayos, le genera una corriente de aprobación inesperada que le genera un plus a su aprobación. Esto lo tenemos medido. Nosotros, fíjense que en enero y febrero de este año habíamos medido cuál era la aprobación al desempeño de Lacalle Pou durante la transición, e incluso entre el 16 y el 20 de marzo hicimos una encuesta chiquita, antes de todavía de que ya estaba conocido el COVID, pero todavía no del todo evaluadas las medidas, y fíjense que Lacalle Pou tenía un nivel de aprobación del entorno de 50 y poco, y sin embargo, 10 días después, 15 días después, al terminar marzo, ya había saltado más de 10 puntos la aprobación a Lacalle Pou. Entonces, el nivel de aprobación esperable a Lacalle Pou por efecto luna de miel estaba en este entorno de 50 y pico. Él fue electo Lacalle Pou en segunda vuelta con 49. Era razonable que tuviera un poco más de aprobación de la gente que lo votó en segunda vuelta incluso, 54, 55, pero estamos viendo ahora una situación donde está 10 puntos por encima de esto en 65, y esto se sostuvo durante las primeras semanas de abril, incluso con un poquito más de aprobación todavía, pero estamos en niveles realmente muy altos de evaluación de gestión del presidente. Cualquiera sean las razones, sea esto efecto luna de miel, efecto COVID, lo que decía hoy es que la aprobación actual del presidente es superior a su base de apoyo original, que es la base de apoyos con la que fue electo. Lacalle Pou obtuvo 29% de los votos de los uruguayos en primera vuelta, el Partido Nacional. En segunda vuelta, su candidatura apoyada por la coalición tuvo el 49% de los votos. Hoy está el 65% del apoyo. Claro, apoyo no quiere decir voto. Esto ha generado a veces alguna confusión. Hay gente que simplemente aprueba su desempeño. Esto significa que hay gente que no votó a Lacalle Pou y probablemente nunca va a votar a Lacalle Pou porque tiene otra ideología o pertenece a otros partidos, pero que sin embargo aprueba la forma en que el gobierno se está desempeñando. Eso es lo que permite efectivamente a Lacalle Pou alcanzar estos niveles de aprobación. Lacalle Pou, entonces, el presidente ha aumentado lo que se puede denominar como su espalda política, probablemente ha generado sorpresa en algunos de quienes no lo votaron. Nosotros teníamos medido en febrero, previo a la asunción del presidente, una pregunta interesante: ¿cuánta confianza tenían los ciudadanos uruguayos en la capacidad de Lacalle Pou para liderar al país? Bueno, un 26% de los uruguayos decía que tenía mucha confianza en Lacalle Pou. Un 30% de los uruguayos decía que tenía algo de confianza en Lacalle Pou. Un 23% que tenía poca confianza en Lacalle Pou para liderar el país, y un 19% directamente que no tenía nada de confianza. Fíjense que el 26% que tenía mucha confianza es bastante parecido al nivel de votos que tuvo en primera vuelta. Y hay un 30% adicional que tenía algo de confianza. Aún sumando estas dos, aún sumando el algo, uno tenía, bueno, un 56% de los uruguayos que tenían cierta confianza en la capacidad de Lacalle Pou para liderar el país, mientras que hay un 23% que más bien tenía poca. Lacalle Pou hoy logró aprobación que supera ya más el algo, y que algunos que tenían poca confianza en la capacidad de Lacalle Pou hoy están aprobando su desempeño. Por eso estamos hablando de que hubo como cierto efecto sorpresa, donde
el COVID le da al presidente y al gobierno capacidad de mostrar algunas cualidades de liderazgo que terminan sorprendiendo a una parte del público que hasta febrero, hasta pocas semanas antes, probablemente no tenían mucha confianza en su capacidad. Entonces, esta nueva dinámica generó un doble efecto, generó dos efectos. Toda esta situación está llena de efectos políticos. Una de ellas es un alineamiento muy fuerte dentro de la coalición. ¿Qué decíamos en febrero? ¿Qué le decía yo en esa presentación a inversores a principios de marzo? Bueno, una clave del gobierno va a estar en la capacidad que tenga para liderar su propia coalición. Se trata de una coalición heterogénea, se trata de una coalición de 5 partidos, se trata de una coalición donde va a haber diferencias. No sabemos cuán alineado va a estar el componente de la coalición a medida que avance el gobierno. Y por supuesto que también desde el punto de vista de la opinión pública, no necesariamente todos los votantes de esa coalición van a estar alineados detrás del presidente en el gobierno. Y ese alineamiento se genera, como vamos a ver ahora, muy fuertemente. Entonces hay un alineamiento muy fuerte dentro de la coalición de los líderes y de los votantes detrás de la figura del presidente y detrás del gobierno, y a su vez genera división de opiniones dentro del Frente Amplio. Un Frente Amplio que hasta febrero los votantes del Frente Amplio, una mayoría contundente, estaba desaprobando el desempeño de Lacalle Pou. Hoy pasa un esquema, por supuesto, de mayor desaprobación que aprobación, pero un esquema más dividido. Si nosotros miramos la evaluación al presidente por comportamiento político, tenemos que los que votaron en la coalición multicolor, es decir, los blancos, los colorados, los votantes de Cabildo, el Partido Independiente y Partido de la Gente, el 91% de ese grupo, de ese segmento político, está aprobando la gestión del presidente. Esto es altísimo. Uno puede decir, bueno, pero hay algunos que no. Sí, por supuesto que siempre hay algunos que no, pero es altísimo un alineamiento del 91%, incluso si nos estuviéramos refiriendo exclusivamente a un único partido político. Entonces, no hay duda, y uno esto lo ve, además, eso está lleno de efectos, porque uno lo ve hasta la discusión, hasta en las redes o en la discusión social, la potencia, iba a decir virulencia, pero no quiero hablar de virus ni de ninguna cosa rara como analogías a la política, pero la potencia con la que los votantes de los partidos de coalición salen a defender los argumentos del gobierno. Entonces no hay duda ahí que hay efectivamente un alineamiento muy fuerte desde el punto de vista de la opinión pública de los votantes de la coalición hacia el gobierno. Y en el Frente Amplio, por supuesto que hay más desaprobación que aprobación, como era esperable, pero el núcleo de aprobación y el núcleo intermedio son núcleos interesantes. Uno diría que la mitad de los votantes frente amplistas está desaprobando el desempeño del gobierno y la mitad no lo está haciendo, incluso algunos de ellos aprobándolos. Esto es una estructura de opinión que también nos explica por qué dentro de la interna del Frente Amplio hay también comportamientos distintos, porque obviamente dentro de los votantes del Frente Amplio hay posiciones distintas y entonces es razonable que haya dirigentes frente amplistas que le están hablando a núcleos distintos de su propio electorado. Y obviamente el posicionamiento de los líderes también tiene consecuencias sobre el alineamiento interno. Entonces diría que el COVID y la forma en que el gobierno se desempeñó frente al COVID tuvo algunos cambios importantes e inmediatos sobre el alineamiento político. Solo es un efecto luna de miel potenciada, es decir, bueno, vamos a darle al gobierno más confianza porque fíjate vos lo que les tocó encima. Bueno, no solo, la verdad que cuando uno pregunta la evaluación sobre el gobierno, de la forma, de las medidas que han tomado frente al COVID, la aprobación es muy alta. Entonces tenemos un 74% de los uruguayos que aprueban las medidas en general. Después cuando vamos a la desagregación en medidas en particular, hay algunas que tienen un nivel más alto y otras un nivel más bajo, pero en realidad todas muy altas. En la ponderación global que el individuo hace sobre el conjunto de medidas, el resultado es muy bueno, 74% de los uruguayos aprueba las medidas tomadas, 18% las desaprueba, y acá tenemos un alineamiento todavía más fuerte de los votantes de la coalición y una división de opiniones también más marcada dentro de lo que son los votantes del Frente Amplio. Así que el gobierno obtiene no solo
un efecto positivo de esta situación del COVID, digamos, por lo sorprendente y la empatía frente a la situación, sino que también tiene además una aprobación muy fuerte a las medidas específicas que ha tomado en esta circunstancia, algo que ha sido una constante en el mundo. Todos los gobiernos que han tomado medidas fuertes, medidas rápidas, todos los gobiernos que se han tomado este tema con seriedad han tenido ganancias en imagen. Esto se da para gobiernos que recién entran, como es el caso del uruguayo o el argentino. Se da para gobiernos que venían muy desgastados en imagen, como el caso de Piñera en Chile, que venía con niveles de aprobación menores a 10%, y en el combate a la epidemia hoy ya están niveles superiores al 20%, y mientras aquellos gobernantes que han tenido posiciones más dubitativas o confusas o de subestimar el problema, como el caso de Trump en Estados Unidos o el caso de Bolsonaro en Brasil, el caso de López Obrador en México, han tenido costos en imagen hasta que han, en algunos casos, virado y tener ganancia en imagen. Entonces, otra de los efectos que genera este tipo de situación, obviamente todo lo que son situaciones de crisis económicas, sociales, políticas fuertes, está muy estudiada en la literatura y en general generan muy rápidamente en los ciudadanos la necesidad, la búsqueda de figuras de autoridad. Hay lo que se define en la teoría como un reflejo de autoridad, hay como una necesidad de búsqueda de figuras de autoridad, y en sistemas presidencialistas evidentemente los presidentes tienen acá una oportunidad de transformarse en esas figuras de referencia, y cuando lo hacen bien entonces obviamente lo capitalizan en términos políticos. Bueno, una pregunta muy común en estos tiempos, bueno, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto puede durar este clima de opinión favorable al gobierno? ¿Esto va a durar para siempre? Por supuesto que hay muchos votantes, digamos, del gobierno, votantes de la coalición multicolor, que dicen, bueno, esto estaría buenísimo si durara todo el periodo. Algunos del Frente Amplistas dicen, bueno, esto es una amenaza política, si esto dura todo el periodo. Bueno, obviamente es imposible de saber cuánto esto puede durar. En general, hace ya décadas que el mundo no vivía una situación con estas características. Las situaciones de guerra probablemente son lo más parecido. Ahí hubo ejemplos distintos. Hubo presidentes que tuvieron, después de periodos bélicos, tuvieron ganancias en imagen muy sostenidas y lograron mantenerla a lo largo del tiempo. Y hay otros casos que no. Hay muchos casos que no, que evidentemente simplemente estos eventos extraordinarios lograron un efecto de luna de miel más potente durante cierto tiempo, pero bueno, una vez transcurrido el periodo donde ocurre el evento drástico, la vida vuelve a la normalidad, las preocupaciones siguen estando, la economía va a estar seguramente más deteriorada, la inseguridad va a seguir existiendo. Entonces, evidentemente, una vez que transcurra este periodo, los gobiernos pasan a ser evaluados por su capacidad de enfrentar estos otros problemas, y eso, por supuesto, que no podemos anticipar a esta altura cómo va a ser. Entonces, evidentemente, esto es un efecto que le da al gobierno y al presidente una espalda política mayor, pero esto no es una vacuna que va a inmunizar al gobierno de tener problemas de erosión de su imagen en el futuro. Eso por supuesto que no existe, dependerá de muchísimos factores. Pero bueno, por supuesto, como cualquier gobierno que recién inicia, es mucho mejor tener una espalda más ancha que una espalda más débil. Esta situación, como decía hoy, está llena de implicancias políticas, no solo sobre el comportamiento de los votantes propios, también sobre el comportamiento de los votantes y de los dirigentes de la oposición. Un gobierno fuerte es muy importante a la hora de decir, la aprobación de un gobierno es un recurso simbólico muy fuerte, porque legitima, digamos, la instalación de una agenda. Todos los actores sociales y políticos piensan mucho más a la hora de cuestionar un gobierno fuerte que a la hora de cuestionar un gobierno débil, porque pueden estar perdiendo sintonía con los ciudadanos.
Entonces, creo que el tener un apoyo importante bloquea también al gobierno de ciertos cuestionamientos en este periodo inicial, por lo cual es una buena noticia, digamos, en este primer periodo. Bueno, y finalmente, para ya cumplir mi tiempo de exposición, yo creo que un mensaje que va en otro sentido, es decir, Uruguay ha tenido en todo esto y tiene, y es algo que hay que cuidar, una ventaja importante comparado con otros países de América Latina, que es que tenemos instituciones fuertes, tenemos instituciones en las que los uruguayos en general confiamos, y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con la confianza institucional con las crisis? Bueno, está llena la literatura de casos que muestran cómo los países con instituciones fuertes y con confianza de los ciudadanos en las instituciones son capaces de navegar las crisis de manera mucho mejores que otras. Simplemente por mostrar algunos datos del Latinobarómetro, ya en 2018, es decir, mucho antes que la crisis, y si vamos 20 años atrás, esto ha sido constante en el Uruguay. Uruguay es el país de América Latina con mayor nivel de confianza en el Parlamento, por ejemplo, mucho más que el resto de los países de América Latina. Uruguay es el país de América Latina con mayor nivel de confianza en el gobierno de turno, y esto se da con cualquier prácticamente tipo de gobierno. Uruguay es en América Latina, junto con Costa Rica, los dos países con mayores niveles de confianza en el Poder Judicial. Y así podría seguir. Casi cualquier institución de gobierno que uno tome, institución del Estado que uno tome, o incluso los partidos políticos, que también son agentes que permiten generar representación política y amortiguar fuertemente las crisis. Uruguay en esto es destacado. Yo creo que las instituciones del Estado son fuertes amortiguadores en periodos de crisis, y van a ser seguramente muy positivas para lo que se va a venir post-crisis. Entonces yo creo que en estas instancias que se nos van a venir, donde va a haber evidentemente más tensión social, va a haber tensión económica, va a haber que gestionar conflictos de distinto tipo, el cuidar las instituciones, el proteger las instituciones es un mensaje clave para tener siempre presente, y mantener esto es responsabilidad de todos. Por supuesto que es responsabilidad de quienes están al frente de esas instituciones, los políticos de turno, pero también es responsabilidad de los medios de comunicación, es responsabilidad de todos quienes ejercemos algún rol, digamos, en público en esta sociedad, de más allá de las tensiones que puedan surgir, intentar fortalecer nuestras instituciones, porque seguir apostando al fortalecimiento institucional es algo que redunda en beneficio del colectivo, sin ninguna duda. Así que bueno, con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. La verdad, muy ilustrativa la presentación. Creo que más allá de algunas cosas que ya veníamos escuchando de tus presentaciones en la prensa, el detalle y la evolución y esas diferencias de intentar desagregar qué de esto es más coyuntural del nuevo gobierno y qué de esto se debe a la excepcionalidad de la situación, creo que es lo que capaz que es más difícil de entender. Si les parece, capaz que al final, si andamos bien de tiempo, tenemos algunos minutos para alguna pregunta. Ahora le voy a dar paso a Tamara Yandi, socia de Exante. Tamara, primero que nada, agradecerte muchísimo por haber aceptado la invitación. Es un honor para nosotros poder tener tu análisis de la situación económica. Así que bueno, los dejo con Tamara. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a ver si tengo éxito acá en compartir la pantalla. Les traje una presentación que empieza con una mirada al mundo. En definitiva, estamos en una situación súper excepcional, donde hay un grado inusualmente alto de incertidumbre, con una crisis que no tiene en su génesis digamos, un origen económico, ni una tipología parecida a otras crisis que hemos tenido en las últimas décadas en el Uruguay y en el mundo, y por lo tanto me parece que suma y bastante el mirar qué está pasando con otros países que van un poco más adelante que nosotros en este proceso del coronavirus, cómo van respondiendo sus economías y cómo está proyectando el resto del mundo, que es su salida para adelante.
Lo primero que tenemos que decir es que en estas últimas semanas, y al igual que lo que mostraba Nacho antes respecto a los cambios en la opinión pública, el coronavirus se instaló en el mundo como el tema central, llevó a una revisión de expectativas, de clima de expectativas, realmente sin precedentes a nivel internacional. Se trata de un shock muy particular, más allá de todo lo que hace a sus aspectos sanitarios, a la afectación de la vida personal de la gente. Desde el punto de vista económico tiene unas particularidades muy singulares, porque en definitiva no es una crisis clásica de demanda, donde las empresas dejan de invertir, donde los consumidores dejan de comprar cosas, sino que se combina también con una restricción de oferta muy importante. La gente está en sus casas, no va a trabajar, las empresas ven distorsionada, digamos, su capacidad de ofrecer bienes y servicios, fábricas paradas, cadenas de valor que directamente quedan interrumpidas por el cierre de fronteras, industrias enteras que se paran, como las del turismo, las de todo lo que tiene que ver con el transporte, con lo cual hay un shock de oferta que es muy singular a esta crisis y que la hace bastante diferente a otras que hemos visto en el pasado. Y a su vez ha habido, y sobre todo en las primeras semanas, digamos, en donde la crisis del coronavirus se instaló en Occidente, una virulencia particularmente grave en lo que fueron los mercados financieros. Hubo un desplome de la bolsa que después lo vamos a ver realmente con muy pocos precedentes, y eso también genera un efecto riqueza, como le decimos los economistas, negativo. La gente en otras partes del mundo que tiene dinero invertido en la bolsa pierde patrimonio, las empresas se desvalorizan, y por lo tanto eso refuerza ese efecto de demanda negativo. Entonces, en definitiva, se combina acá problemas de oferta, problemas para producir, caída abrupta del consumo y la inversión, con este efecto riqueza negativo, y el resultado ha sido que ha habido una revisión realmente extraordinaria de lo que son las proyecciones de crecimiento a nivel global. Después podemos recorrer las proyecciones para algunos países, y por supuesto que para Uruguay en particular, pero empiezo con esta diapositiva que muestra el crecimiento de la economía mundial en los últimos 50 años. Si se cumplen, digamos, los pronósticos que hoy están poniendo sobre la mesa organismos multilaterales y los principales bancos de inversión en el mundo, la economía mundial va a tener su peor año en las últimas décadas, solo comparable a lo que fue el desempeño del mundo antes, como decía Ignacio, más comparable a momentos de guerras que a momentos, digamos, de crisis en la época más reciente. Aquí un breve pasaje por la magnitud de las correcciones o de las revisiones de proyecciones. Hay obviamente un grado muy alto de incertidumbre, los economistas no sabemos las particularidades de la crisis y las perspectivas desde el punto de vista sanitario, y por lo tanto poco podemos opinar de eso, pero sí una referencia importante es que en el mundo en general está habiendo revisiones de proyecciones de crecimiento de entre 5, 6, 7 puntos. Fíjense acá, tomé como referencia lo que eran las proyecciones del Fondo Monetario de Crecimiento Internacional realizadas sobre el final del año pasado para este año 2020. Tomé el último reporte del Instituto Internacional de Finanzas sobre las proyecciones para este año, y fíjense la magnitud de la diferencia. En el mundo estaría perdiendo 6 puntos de PBI, Estados Unidos una magnitud más o menos similar, en la eurozona una afectación más importante, 7 puntos de diferencia en las perspectivas de crecimiento del PBI, China un poco menos, más cerca del 4, Japón más cerca del 5. Esto nos permite ubicar también, a tener presente algunos rangos de referencia que son útiles para Uruguay. Uruguay está, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, le está yendo relativamente bien en estas primeras semanas de contención de la crisis sanitaria, pero difícilmente seamos una isla en un mundo en donde las revisiones a nivel general de pronósticos respecto al desempeño económico vienen en magnitudes tan importantes, y por eso pongo estos números como para tener unas primeras referencias.
esos pronósticos son incluso con un trasfondo, digamos, de recuperación en B, ¿no? De crecimiento relativamente rápido en la segunda parte del año, una vez contenida la crisis. O sea, esos números que mostraba recién son los promedios anuales resultantes de pensar en el mundo que vamos a tener una actividad económica muy afectada a partir de marzo, segundo trimestre es un nivel más bajo, pero después suponen que va a haber una especie de V y que vamos a tener una recuperación en el segundo semestre. Y eso que hoy parece distante, que parece bastante optimista, si se quiere, de alguna forma se viene apoyando en lo que fue la evolución de la actividad económica en China, que tuvo su momento más agudo de la crisis a principios de febrero, con lo cual ya lleva 2 meses aproximadamente transcurridos de vuelta a gradualmente ir abriendo la economía, poniendo a funcionar los engranajes de vuelta, y fíjense en el gráfico de la derecha, tenemos una actividad económica que no recupera, por supuesto, todavía los picos precrisis, pero que viene evolucionando en algo bastante parecido a una V. Luego después están todas las consideraciones acerca de primero cuán confiables son los datos de la economía china, hay bastante debate sobre eso. En general hay un conjunto de microindicadores de alta frecuencia que muestran formas más o menos parecidas de recuperación, aunque con matices de qué porcentaje de recuperación. Más allá de esas dudas sobre cuán fidedignas son estas cifras, también está el debate acerca de cuán comparable es la salida y las directrices que se han dado para el reanudar la actividad económica en China con respecto al mundo occidental y nuestro formato de organización de la sociedad. En cualquier caso, no deja de ser algo relativamente alentador el ver que tenemos un caso China, por lo pronto, que viene, digamos, con éxito, prendiendo de vuelta los motores de la actividad económica. Del lado de la izquierda tienen 2 indicadores más, la actividad manufacturera, que tuvo un registro en marzo absolutamente atípico y salido de todos los parámetros históricos, ya tenía en marzo un nivel más próximo a lo normal. Las ventas de autos, que es otro indicador bastante fácil de comprender, tuvo una caída de 80% en febrero, y sin embargo en marzo la caída ya se había reducido a la mitad, 40% interanual, con lo cual son varios los indicadores, y podríamos recorrer varios más, que muestran que la duración del shock en ese caso se contó en semanas y no necesariamente en meses o en años, por más de que pueda haber, y seguramente lo habrá, algunos impactos que tengan como una persistencia más importante en el tiempo. Pero esta situación de caída abrupta de la actividad tiene mucho que ver con la restricción de oferta, con lo que decía primero, de que la gente está en su casa, de que la gente no sale, no consume, y estamos en un parate, digamos, de producción en muchos sectores. En la medida que esas restricciones de oferta se van levantando, va quedando la parte de la crisis que hace a la demanda, que hace una demanda deprimida, que hace capacidad de inversión deprimida por parte de las empresas, pero no deberíamos ver niveles de estrés de la actividad de la magnitud que vemos en los momentos más agudos de la crisis. Otro elemento relativamente positivo que tenemos en esta coyuntura es que llevamos 2-3 semanas ya con las bolsas recuperándose. Han sido subas realmente fuertes e igualmente rápidas de lo que fue la caída en todas las bolsas. Acá tenemos el gráfico de Standard & Poor's, pero tienen muchos otros casos con una forma similar. Estamos en una senda de recuperación en estas semanas, pero la magnitud de la caída ha sido enorme. De hecho, ha sido la caída de los índices norteamericanos, que para los que hay historia más larga en formato diario, la más rápida de todas las crisis anteriores, más rápida que la crisis del 2008 del 2009, más rápida que las crisis que tuvimos en los 80, más rápida que la crisis del 29. Entonces, realmente estamos en una situación en donde también hay cierto grado de incertidumbre acerca de cómo afecta este desplome de los mercados al funcionamiento de la economía. Con lo cual tenemos hoy, digamos, dos
dos altas fuentes de incertidumbre. Una, la incertidumbre en el plano sanitario, y la otra es la profundidad que adquirió la crisis financiera, que eso también hace todavía prematuro descartar escenarios más pesimistas en materia de actividad. Por ahora los sistemas financieros a nivel global vienen respondiendo bien, pero tenemos algunas señales de estrés, de crédito que se corta, de cadenas de pago que empiezan a estar bastante tensionadas, y ese es otro elemento en el mundo que hay que seguir monitoreando. Desde los países emergentes tenemos a su vez la particularidad es que en esta coyuntura hay un fenómeno como de vuelo a la calidad, como se suele llamar. Los inversores van a lo que consideran más seguro, y los mercados emergentes son los que pierden, o de los tipos de activos que pierden en ese tipo de coyunturas. Estamos viendo una salida de capitales enormes de los mercados emergentes. Esto quiere decir dinero que se va de lo que son bonos de países emergentes, de lo que son acciones de empresas en mercados emergentes, y las magnitudes de esa salida de capitales son realmente mucho mayores que las que tuvimos en los episodios de estrés internacional más recientes, empezando por la crisis de Lehman Brothers en el 2008, siguiendo por la mini crisis que tuvimos para los emergentes en el 2013, cuando la Fed anunció que iba a empezar a normalizar sus condiciones monetarias, más fuerte que la que tuvimos también cuando hubo allá por 2015 los primeros temores de que la economía china podía estar yendo a una situación recesiva, con lo cual estamos frente a un episodio realmente muy singular para las economías emergentes, que virtualmente están viendo un corte en sus posibilidades de financiamiento. De hecho, desde que empezó esta crisis del coronavirus no ha habido ninguna emisión de bonos de países emergentes en los mercados internacionales, y ese es un elemento importante para Uruguay. Uruguay no tiene urgencias respecto a su perfil de deuda, tenemos un buen horizonte de vencimientos, no tenemos necesidades tan apremiantes, tenemos líneas contingentes con multilaterales, tenemos activos de reserva, pero el hecho de que los mercados financieros estén cerrados hoy para nuevas emisiones de bonos por parte de emergentes es un elemento importante de que hace a los márgenes de acción que tiene la política económica en Uruguay, y por eso lo señalo. Un rasgo muy positivo, si uno mira al mundo, es que la crisis del 2008 nos dejó lecciones bien aprendidas a nivel de los principales hacedores de política económica en el mundo. La política monetaria reaccionó muy rápidamente en el mundo, bajas de tasas de interés generalizadas en numerosísimas economías, pero empezando por los bancos centrales más grandes. La Reserva Federal de Estados Unidos bajó en 2 oportunidades en reuniones extraordinarias y fuera de su calendario periódico las tasas de interés, las llevó a 0. Todos los bancos centrales en general con un relajamiento monetario para tratar de preservar las cadenas de pagos, de ayudar al sistema financiero, de atenuar la crisis de demanda, y tuvimos también medidas desde el punto de vista de la política fiscal súper agresivas. En Estados Unidos el paquete, digamos, de estímulo a la actividad económica es de trillions, que son millones de dólares, 10% del PBI de Estados Unidos en estímulos fiscales. Eso excede a lo que fueron los primeros programas de apoyo fiscal en la crisis del 2008-2009, es más fuerte que eso todavía. En Alemania, en Reino Unido, en Francia, si contamos lo que son las medidas de gasto directo, más lo que es la renuncia de impuestos, más lo que son las garantías para pequeñas y medianas empresas, estamos hablando de paquetes en algunos casos que superan el 15% del PBI, o sea, magnitudes realmente enormes. No todos los países están en igual situación de absorber este tipo de expansiones fiscales, no todos parten de la misma situación de sostenibilidad de deuda, y aún así se pone por delante, digamos, la urgencia de tomar medidas en un momento de afectación tan fuerte de la actividad económica, y se deja para después de cómo se va a gestionar ese nivel de deuda que queda elevado. Ayuda al mundo, que estamos en un contexto, veníamos en estos últimos años en un contexto de tasas de interés particularmente bajos. Los países desarrollados pagan tasas de interés muy bajas por su deuda. Hay economías que antes de esta crisis estaban pudiendo emitir deuda a tasas negativas.
con lo cual eso también ayuda a que la respuesta por parte de las principales economías haya sido tan expansiva y tan contundente. En solo pocas semanas tengamos los congresos aprobando medidas de esta magnitud. Desde la perspectiva de Uruguay, lo otro que importa destacar es que los precios internacionales de los commodities que nosotros exportamos, por supuesto que se han visto afectados, pero si uno mira lo que son las referencias para las cuales existen datos diarios, como es el trigo o la soja, la verdad es que tenemos a los precios rondando en valores que han sido similares a los que los hemos visto fluctuar, en los últimos años. No estamos viendo nada particularmente grave en lo que hace a precios de exportación, nada comparable a lo que vemos, por ejemplo, en el desplome de las bolsas o a lo que ha sido la reacción de cualquiera de las otras variables financieras que uno pueda tomar. En lo que hace a precio de commodities, la mayor afectación estuvo a principios de marzo. En los últimos datos, de hecho, hay cierto rebote respecto a lo que habían sido los picos mínimos. Acá tengo la soja, tengo el trigo, el precio del arroz, de hecho, subió en este principio del 2020, sobre todo con algunas economías asiáticas, con políticas de acumulación de stocks, siendo el arroz un bien, digamos, de primera necesidad y de alta demanda en momentos recesivos. El precio de la celulosa, que es otro rubro súper importante para la matriz de exportaciones uruguayas, había tenido un muy mal 2019 y desde esos niveles no ha caído más. De hecho, si tomamos la referencia de precios de exportación de Brasil, que es de las más cercanas que tenemos, la medición a marzo da incluso un leve rebote. Y el precio de exportación de la carne tuvo algunos momentos de caída más fuerte, pero veníamos de un 2019 de subas realmente excepcionales, con lo cual tampoco en este caso estamos con precios que se salgan de los parámetros que uno podría considerar normales para lo que fueron los últimos años en Uruguay. Con este contexto, digamos, de cómo está el mundo y cómo está viéndose en otros países esta crisis, llegamos a Uruguay, y antes de entrar un poco más en el escenario, un diagrama para repasar entonces las diferentes aristas que tiene esta crisis. Estamos en un nuevo escenario este año, en donde se están combinando tres cosas. Una es que tenemos un freno muy fuerte de la actividad económica a nivel mundial. Eso es una afectación importante de nuestra demanda externa, nuestra capacidad de colocar productos afuera. Eso, si se cumplen, digamos, las proyecciones que hoy se están manejando en el mundo, podría tener un carácter de transitorio, pero puede tener algunos trazos que tengan una persistencia mayor. Luego tenemos una segunda, digamos, vía de afectación a Uruguay, que es todo este fenómeno de lo que ha pasado en los mercados financieros, el vuelo a la calidad que les mencionaba antes, la salida masiva de inversores de los mercados emergentes, cambios de portafolio y cambios de portafolio de monedas también. Hemos tenido una devaluación muy importante de las monedas emergentes. Uruguay no ha sido excepción en eso, hemos tenido un aumento fuerte del dólar en Uruguay. Ha habido un cambio de precios relativos aquí que ha sido realmente intenso y para un periodo muy corto del tiempo, y esa suba del dólar también tiene implicancias para lo que es la demanda interna en Uruguay. Dólar más alto significa también inflación más alta, significa en ese cambio de precios relativos probablemente una afectación del salario real. El salario real estimamos que va a caer este año a pesar de los correctivos de inflación que están dispuestos dentro de los convenios colectivos de salarios. Los salarios siempre van de atrás en el ajuste a la inflación, con lo cual con un aumento del dólar, con una inflación un poco más alta, el salario real probablemente va a caer. Eso implica una afectación adicional a las perspectivas del consumo este año, y la propia suba del dólar también impacta en forma particularmente negativa la propensión a consumir de bienes durables, de todo lo que está denominado en dólares y que se encarece en términos relativos respecto al ingreso de los hogares. Y luego tenemos el tercer canal, que es las propias medidas de freno a la propagación del virus, y lo que decía antes,
para el mundo, que es en la medida que tengamos esta exhortación a la población a quedarse en sus casas, tenemos un shock de oferta importante, la gente no está en la calle, la gente alguna no va a trabajar, no todas las empresas logran reacomodar su capacidad de producción a esta nueva realidad, con lo cual las restricciones desde el punto de vista de la oferta también son bien importantes. Y paralelamente a esto, obviamente, está operando la política económica, se están tomando algunas medidas, y eso también, digamos, ingresa en el escenario económico, y son ingredientes que tenemos que tener en cuenta para imaginar cómo va a ser este año. Los indicadores parciales que ya vamos conociendo sobre la economía están mostrándonos que los impactos están siendo súper severos, comparables a los que vemos en muchas otras partes del mundo. La incertidumbre, por supuesto, es qué persistencia va a tener este tipo de afectación de la economía, pero los traigo solamente como para mirarlos todos juntos y ver la magnitud de las variaciones de las que estamos hablando. Tenemos solicitudes de seguro de desempleo y de seguro de enfermedad que al día de hoy ya superan largamente las 100.000 personas en cada caso. Tenemos venta de combustibles con caídas fuertes, 50% en la nafta, son los datos que reportó ANCAP para la última semana de marzo, cuando las restricciones de movilidad ya estaban bien instaladas en la economía uruguaya. Es menos importante la caída en el gasoil, porque el freno en la actividad productiva que usa gasoil es más parcial, en el consumo particular de las naftas, pero de todas formas una caída del 13% interanual es una caída súper importante. Luego tenemos los indicadores que publicó Google y que seguramente todos hemos visto en estas últimas semanas, que hacen a los cambios en la movilidad urbana, 70% de caída en los recorridos que hacen a compras y paseos, 70% aproximadamente también de caída en el transporte público. Esos datos son consistentes a su vez con lo que ha informado la Intendencia de Montevideo respecto a la venta de boletos, por ejemplo. Hemos tenido caída de importaciones de bienes, que es como otro proxy de cómo viene evolucionando la demanda, también enorme, del entorno del 30%, si miramos de la segunda quincena de marzo en adelante, y los datos al cierre del viernes pasado. Las ventas con tarjeta de crédito en la segunda quincena de marzo cayeron aproximadamente 25% interanual, consumo de electricidad 14% interanual. Es como un poco una colcha de retazos esta diapositiva, pero hay que recordar que va a tardar mucho tiempo en que podamos conocer un dato abarcativo de lo que es la realidad económica de Uruguay. Los datos de PBI, que es como el indicador más general de actividad que tenemos en Uruguay, se publican en general casi con un trimestre de rezago, con lo cual en junio vamos a estar conociendo el cierre del primer trimestre, donde el impacto coronavirus de hecho es parcial, solo por la segunda quincena de marzo. En septiembre vamos a estar conociendo los datos de junio, por lo tanto es bastante importante el empezar a recopilar todos estos datos de alta frecuencia que van apareciendo, pero también es súper importante el monitoreo de la forma que tiene la crisis y la salida que va teniendo la crisis en otros países, porque acá va a haber muchos rasgos que van a ser comunes entre los países. Por supuesto que va a haber matices y no va a ser lo mismo los países que son más exitosos en el control de la crisis sanitaria de los que no lo son. Las formas de la recuperación pueden ser diferentes, pero al final va a haber algunos países con los que Uruguay se va a poder comparar, y va a haber algunos países con los que Uruguay se puede comparar que van a tener mejores indicadores de alta frecuencia de cómo viene la actividad económica de lo que tenemos aquí en Uruguay, con lo cual vamos a tener un poco más de visibilidad del tipo de magnitudes de afectación que vamos a tener en la economía, y sobre todo una mejor comprensión de la afectación por industria o por sector, porque ese es otro, digamos, rasgo característico de la situación en la que estamos. No a todos los sectores les va a ir igual de mal o igual de bien en esta coyuntura, ni en lo que es la caída, ni tampoco en lo que es la recuperación. ¿Cómo nos imaginamos el escenario desde ex-ante? Estamos en un momento, digamos, particularmente difícil para hacer proyecciones. Decía antes, la crisis tiene en su génesis un elemento no económico, que es un
tema sanitario y sobre el cual los economistas tenemos poca capacidad de opinar. Tenemos poca visibilidad hoy acerca de cuál es la profundidad y la duración, sobre todo, que van a tener estas medidas de restricción de la movilidad de las personas. Pero tenemos, reitero, los elementos que mencionaba recién, de algunas primeras señales que empezamos a ver desde el resto del mundo, y tenemos también una reacción de la política económica en el resto del mundo que ha sido bastante contundente y que hace pensar que puede haber algún espacio de rebote relativamente importante una vez que se pase, digamos, el punto más complejo de la crisis sanitaria. En general, de todas formas, vamos a tener un año de fuerte caída del PBI. Ahora, antes de terminar, les muestro un poco cuáles son nuestras proyecciones en el escenario base, pero la afectación va a ser muy fuerte. El mejor escenario es que sea en B, que tengamos el piso en el segundo trimestre del año y que después tengamos una recuperación sobre el segundo semestre. Aunque suene un poco vago, el otro rasgo característico que vemos en el escenario es que el dólar va a seguir alto. Lo digo porque venimos de 15 días de caída del dólar en Uruguay, llegó a tener un pico de casi 46 pesos a mediados de marzo, y ahora lo tenemos en 43 pesos. Uno puede decir, bueno, pero vamos para atrás. La verdad es que Uruguay se va a mover al compás del contexto financiero externo. Hemos tenido en estas últimas semanas, les mostraba, un rebote de las bolsas, algo más de optimismo, dada la envergadura de las medidas de estímulo en los países, en los grandes países de la economía mundial. Eso tranquilizó un poco esa situación de estrés tan agudo que había en los mercados financieros internacionales a mediados de marzo, hizo que se interrumpiera de alguna forma la tendencia de salida de capitales de los emergentes, que se frenara un poco ese fortalecimiento tan grande del dólar, que es propio de los momentos de más tensión en los mercados, y Uruguay también cedió un poco en ese proceso de suba del dólar, pero nos parece que el cambio de precios relativos que tuvimos llegó para quedarse, que difícilmente veamos el dólar retroceder para dejarnos con un Uruguay tan caro en dólares como lo teníamos hace 1 o 2 meses atrás. Nos parece que Uruguay, de hecho, tenía fundamentos para una moneda más depreciada y no estaba, digamos, habiendo un elemento que coordinara expectativas para que esa devaluación de la moneda se procesara. Finalmente lo fue el coronavirus. Eso hizo que el cambio de precios relativos fuera impensablemente rápido, pero es algo que tenía que suceder y tenemos hoy un valor del dólar bastante más consistente con lo que son el resto de nuestros fundamentos macro que lo que teníamos antes, y por eso pensamos que va a tener cierta persistencia este cambio de precios relativos que tuvimos. De la mano de eso, en nuestro escenario base estamos pensando en niveles de inflación en el orden del 10%, partimos de un piso elevado de inflación, con lo cual el espacio para acomodar una suba del dólar de la magnitud que la tuvimos y preservar al mismo tiempo una inflación de un dígito era muy estrecho. Probablemente en abril vamos a tener una inflación ya llegando al 10%, se combina el efecto de la suba del dólar con lo que fue el aumento de tarifas que dispuso el gobierno, que va a tener un efecto bien importante en el IPC de este mes. Probablemente vamos a tener varios meses de inflación en los 2 dígitos, y cómo sigue la historia de allí para adelante depende mucho, por supuesto, de lo que pase con el dólar, pero depende también de cómo siga todo lo que hace a la restricción a la movilidad de las personas y a una demanda tan retraída. El hecho de que tengamos menos demanda es un elemento que puede ayudar a contener las presiones de inflación y hacer que la inflación no vaya mucho más allá de 10%. El déficit fiscal va a subir, y va a subir fuertemente. Nuestras estimaciones son de un déficit fiscal en el orden de 8 puntos del PBI. Hay que recordar que antes de empezar, antes de la irrupción de esta crisis que tuvimos, Uruguay tenía un déficit fiscal del orden de 5 puntos del PBI, alguna décima más si uno excluye algún elemento extraordinario que estaba impactando sobre las cuentas públicas.
vamos a tener un deterioro fiscal por las medidas que estamos adoptando para mitigar los efectos de la pandemia sobre la economía y las medidas que estamos tomando en relación a lo sanitario propiamente dicho, pero a su vez vamos a tener una afectación fiscal importante por la propia caída de la actividad económica que va a hacer caer la recaudación. Escenarios del tipo que nos estamos imaginando para la actividad económica son escenarios en donde la recaudación de impuestos va a caer fuertemente y eso va a tener un costo fiscal comparable, si no mayor, del costo que de por sí tienen las medidas que está adoptando el gobierno. La política económica está respondiendo de una forma menos agresiva que la que mostraba antes en varios otros países del mundo, pero eso también tiene que entenderse desde nuestro punto de partida. Uruguay llega a este lugar con fundamentos macroeconómicos débiles, tenemos un déficit fiscal súper elevado, desempleo alto, problemas de competitividad, problemas en el mercado laboral. Entonces, la capacidad, digamos, de la política económica de tomar medidas más drásticas de estímulo a la producción o de protección social, también está dada por ese contexto, y en los emergentes en general hay mucho menos capacidad de tomar medidas como las que están tomando las grandes economías, por lo que les comentaba antes, estamos en un momento de restricción de financiamiento externo particularmente agudo para países como los nuestros, con lo cual tiene sentido ver una política económica reaccionando o respondiendo por aproximaciones sucesivas. Nuestra visión en ex ante es que todavía probablemente tenemos algunos, digamos, pasos más que recorrer, y hay algunas medidas desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de la protección social que probablemente van a tener que llegar en estas próximas semanas, pero vamos a tener que actuar, digamos, de forma bastante precisa, con las medidas muy focalizadas en lo que hoy son los objetivos primordiales desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista sanitario, donde ahí obviamente hay un objetivo incluso más primordial, pero desde el punto de vista de los objetivos económicos, el mitigar la contracción de la actividad y la pérdida de ingresos de la población, y ahí, digamos, están dos subobjetivos, que es todo lo que hace a la protección social y después todo lo que hace a la preservación del crédito, a la preservación de la cadena de pagos y el tratar de cuidar de que esta crisis, que no es financiera y que encuentra al sistema bancario en una posición de fortaleza importante, no se transforme también en una crisis que se retroalimente con problemas de financiamiento para las empresas que hoy no debería haberlos. Desde el punto de vista de la política monetaria, hemos visto a un Banco Central bastante tolerante, entre comillas, con la suba del dólar, mucho más de lo que lo fue el Banco Central en años anteriores, en otros momentos donde hubo fuertes presiones externas sobre el dólar. Sí, hemos tenido algunas intervenciones en el mercado de cambios, pero relativamente pequeñas. Si recordamos, por ejemplo, lo que fue el 2015, 2016, cuando el dólar también subió muy fuertemente en los mercados emergentes y en Uruguay hubo una presión importante para la suba del dólar, el Banco Central vendió más de 4.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares entre lo que fue la intervención en el mercado de cambios y lo que fue la posibilidad de canjear letras de regulación monetaria para los grandes inversores. Hoy nada, eso sucedió, ahí entendemos que correctamente hay un mix de otros dos objetivos muy importantes, que uno es el cuidado de las reservas, en este contexto tan incierto desde el punto de vista del financiamiento, y el otro es el tema de que Uruguay venía muy rezagado en materia de precios relativos, de competitividad, con lo cual la suba del dólar es parte de los amortiguadores que tenemos para absorber este shock tan fuerte que está teniendo la economía uruguaya. Y si bien en el corto plazo puede tener impactos negativos, lo que decía, algo más de inflación, que eso redunde en alguna caída del salario real, de todas formas es un elemento que nos debería ayudar a la salida, a tener un sector exportador que pueda reaccionar mejor en el momento en el que en el resto del mundo empiece a aparecer de vuelta la demanda.
Y el otro rasgo, digamos, central del escenario 2020, y es una de las piezas más importantes, es que tenemos un desafío grande de financiamiento del sector público. Lo bueno es que tenemos una muy buena base de líneas contingentes, que son líneas que estaban comprometidas con los organismos multilaterales, sin condicionamientos, que Uruguay las tenía ahí justamente para alguna situación de emergencia como la actual. Había algo más de 2.000 millones de dólares en líneas de contingencia. El gobierno central tiene activos líquidos por más de 1.200 millones de dólares. Esos son activos del propio gobierno central, no estoy hablando de las reservas del Banco Central, con lo cual allí hay, digamos, un buen colchón, pero también es cierto lo otro, que es que los mercados están cerrados, con lo cual Uruguay venía teniendo un par de emisiones en los mercados financieros periódicas en cada año, que no sabemos cuándo las vamos a volver a tener, y por lo tanto el cierre del financiamiento de un déficit fiscal que va a ser bastante más alto este año es un desafío grande. Para terminar, y a modo de referencia, les comento lo que es en nuestro escenario base de proyección del PBI. Naturalmente son proyecciones sujetas a un margen de error inusualmente elevado. El mundo está en un territorio atípicamente incierto. Uruguay está en una situación de suma incertidumbre y de poca visibilidad para adelante. Este es el ejercicio que nosotros estamos compartiendo con nuestros clientes en general, para empezar a dimensionar el tipo de cosas que podemos ver en Uruguay. En base a lo que les comentaba previamente, es un escenario que tiene en buena medida una forma de V, es una V que, fíjense, de todas formas no termina en el lugar donde pensábamos estar antes de los pronósticos previos a la irrupción del coronavirus. Es un escenario de caída del PBI de 2,5%, pero recuerden que en Uruguay tenemos un peso singularmente alto de las comunicaciones y el valor que le atribuimos a esas comunicaciones en las cuentas nacionales. Es un tema que ha suscitado amplios debates en nuestra profesión en los últimos años, en este momento en particular, en donde las comunicaciones a su vez están teniendo una demanda particularmente alta, porque la gente está en sus casas, usa sus celulares, las empresas usan datos, estamos todos colgados ahora a una videoconferencia. Los indicadores que entran en el cómputo de las cuentas nacionales están explotando en ese sector de telecomunicaciones, con lo cual eso va a distorsionar un poco la lectura de lo que le está pasando a la economía en este momento. Por eso puse la segunda línea en el gráfico del PBI sin transporte y comunicaciones, y donde ahí nuestra proyección de caída promedio anual está más en el entorno del 5%. Esto no sé si lo caracterizaría de pronóstico o más bien como de ejercicio para usar como referencia de grandes números, y donde me parece que, o nos parece en el equipo nuestro, que las claves que hoy tenemos que monitorear vienen fundamentalmente de esos puntos que pongo ahí, del mundo, tener realmente foco en ir mirando los ejemplos de cómo se reactiva la economía en convivencia con el virus. Pensar que vamos a desterrar el virus es puro optimismo. Seguramente lo que tenemos que hacer para poder tener trayectorias del estilo en B es convivir con el virus y encontrar formas efectivas de poder hacer funcionar a la economía de vuelta de una forma que sea segura desde el punto de vista sanitario. Por ahora el único ejemplo que tenemos es el de China, que es un ejemplo como demasiado distante para economías como la nuestra y sociedades como la nuestra, pero con el pasar de las semanas seguramente vamos a empezar a tener otras referencias que van a ser útiles para Uruguay, para empezar a pensar en cómo buscar mecanismos de reactivación de la economía. En el mundo, por supuesto, el otro elemento que vamos a tener que estar mirando es en qué medida este estrés de los mercados financieros que se ha aliviado en estas últimas semanas sigue así, algo más aliviado, si se empieza a abrir algún espacio de financiamiento para los emergentes, o si seguimos en un clima de tensión, o volvemos a un clima de tensión comparable con el que tuvimos algunas semanas atrás. Un comentario breve de nuestra región.
Nuestro barrio está particularmente complicado en esta crisis de coronavirus, tanto desde el punto de vista sanitario, particularmente en Brasil, como también en Brasil respecto a su situación política. Ignacio estaba focalizado en Uruguay, pero en la charla que estábamos teniendo antes mientras esperábamos que se conectara la presentación, conversábamos que en Brasil están pasando fenómenos bastante particulares desde el punto de vista político. En Argentina tenemos también un rebrote de la crisis fiscal. Argentina la semana pasada defaultió la deuda en moneda extranjera para inversores locales, dijo que no va a pagar los vencimientos por lo menos hasta el final del año, y está realmente en si decíamos que Uruguay tiene una situación desafiante desde el punto de vista del financiamiento de esta crisis del coronavirus, bueno, Argentina, más que más, Argentina entra sin colchones y sin ninguna capacidad de obtención de nuevo financiamiento, con lo cual la potencialidad que tiene esta crisis en la región es muy compleja de derivar en escenarios realmente adversos, tanto en Brasil como en Argentina. Desde Uruguay tenemos muchísimos elementos para diferenciarnos de esta crisis, pero el contextualizarlo en una región que va a estar complicada también hace a la confección del escenario para este año. Y en Uruguay, mirar cadena de pagos, mirar la efectividad de las medidas de protección social, ver cómo se van avanzando las nuevas medidas, y sobre todo el monitoreo de cómo viene la gestión de la restricción presupuestal del gobierno, que además es una restricción presupuestal que no sabemos muy bien dónde está, porque veníamos con conversaciones el año pasado y las preguntas eran siempre, ¿vamos a perder al inversor o no? Bueno, esta es una coyuntura que cambió para todo el mundo. Las agencias calificadoras probablemente van a tener como una visión más laxa respecto a las situaciones fiscales de cada uno de los países, pero al final el punto es, si, más allá de la nota que tenemos, si tenemos capacidad efectiva de obtención de nuevo financiamiento y cómo lo vamos cerrando. Así que por ahí me parece que están los elementos que desde el punto de vista económico son los más relevantes a tener en cuenta. No me quiero extender mucho más, pero si hay preguntas o comentarios, con gusto los abordamos ahora. Bueno, muchas gracias, Tamara, también por demás interesante. Creo que estamos... la presentación esta está saliendo por YouTube y va a quedar colgada en el YouTube del CEDI. Creo que estamos generando un material de referencia para muchas personas que quieran entender un poco la interpretación política y económica de lo que nos está pasando de primer nivel, sin duda. Si estuve mirando un poco algunas de las preguntas que surgieron, creo que ya estamos un poquito pasados de hora, pero si a ustedes les parece bien, les quería trasladar una pregunta a cada uno de lo que estuvo llegando y después podemos ir dando cierre. Capaz que para Nacho, algunas de las consultas que llegaron venían por el lado de la consolidación política de todos estos fenómenos y en dos frentes. Por un lado, si ves alguna eventual lucha por los liderazgos dentro de la coalición y cómo te parece que se está articulando y gestionando eso de parte de su líder, el presidente Lacalle Pou, y si en esta otra disyuntiva que había aparecido, si esto meritaba un gran acuerdo nacional o no era necesario. ¿Quién te parece que ganaría o quién te parece que perdería, o si sería importante, si ves ventajas importantes en generar un gran acuerdo nacional y un gobierno no quiero decir de gran coalición como están acostumbrados los amigos alemanes, pero sí de unidad nacional? ¿Te parece que hay algo para ganar de parte de algún actor? Y para Tamara, las consultas que llegaban venían un poco, al final abordaste un poco el tema, pero capaz que podés profundizar por el tema de la región. Más preocupación por el lado de Argentina que de Brasil en el tema económico, no así en el sanitario. Parece que son los casos inversos, ¿no? Argentina lo podría estar gestionando mejor sanitariamente, pero en particular, ¿cómo ves todo este proceso de financiar la crisis con emisión? Y bueno, ya con todas las dificultades sin colchones que también venías explicando, ¿te parece que se puede estar ante algún escenario más extremo Argentina, de repiques inflacionarios más extremos como los que hemos visto en el pasado? ¿O hasta qué grado te parece realmente preocupante de entrar en un escenario de hiperinflación, de despegue de la pobreza, o te parece que por ahora puede estar contenido? No sé si les parece, respetamos el orden, vamos con Nacho primero y después volvemos con Tamara.
Bien, bueno, con respecto a la primera pregunta de los liderazgos de la coalición, a ver, sí, eso estaba ya planteado desde la propia campaña electoral y la dinámica, donde este es un gobierno que está integrado por varios partidos y varios de los líderes de los partidos que integran la coalición compitieron contra Lacalle Pou por la presidencia de la República, y seguramente muchos de ellos aspiran legítimamente a competir por la presidencia en el 2024. Entonces esa dinámica política es totalmente natural, efectivamente está instalada, y ahí es razonable esperar que cada uno haga su juego político. El juego político natural era que todos estos líderes inicialmente estuvieran más bien pegados a la dinámica del gobierno, y que a medida que nos acerquemos a la próxima elección, cada uno empezara a buscar digamos, ciertos niveles de perfilismo, disidencia mayor. Lo que genera esta situación es un nivel todavía mayor, digamos, de alineamiento detrás del gobierno, donde en este contexto las posibles disidencias pueden costar caro, porque hay un alineamiento del votante, digamos, multicolor muy fuerte detrás de la figura del presidente. Creo que el presidente hoy por hoy digamos, como era esperable, pero más reforzado, está, no digo monopolizando, pero está marcando muy fuertemente la agenda y la dinámica política, por lo cual no me imagino en el corto plazo que haya muchos estímulos para que otros posibles líderes de la coalición estén desafiando ese poder. Pero evidentemente, a medida que avance el ciclo electoral, una vez superada la crisis, y una vez nos acerquemos a la elección de 2024, por supuesto que va a haber juego político, por lo menos esperamos que haya juego político, porque esa es la base de la democracia. Después, con respecto al segundo punto, a ver, estamos condicionados, en el mejor sentido, por las características de nuestra cultura política. Las características de nuestra cultura política son una cultura dialoguista, una cultura de acuerdo, una cultura donde casi nunca o muy pocas veces se han llevado situaciones de tensión política a los extremos, y las pocas veces que hemos ido por esa línea nos ha ido mal. Entonces, pensar que haya un distanciamiento político fuerte entre gobierno y oposición, yo creo que no es lo más probable, es un escenario, creo, difícil de imaginar, y mucho más en esta circunstancia. Y tampoco, por supuesto, es imaginable una coalición integrando todos los partidos, inclusive al Frente Amplio, por ejemplo, con cargos en el Ejecutivo y cuestiones de ese tipo. Es decir, también inimaginable para la cultura política uruguaya. Yo creo que vamos a transitar el camino intermedio, que es la cultura del buen diálogo. Y en ese caso, creo que es por donde además estamos transitando, con obvias, evidentes y legítimas y naturales y positivas tensiones entre gobierno y oposición, porque hay que reiterar que la calidad de la democracia no solo la hacen los buenos gobiernos, sino también las buenas oposiciones. Entonces, que haya una buena y fuerte oposición también hacia la calidad de democracia, a la calidad de la democracia, y el gobierno intentando mantener el diálogo abierto y unido. Entonces, yo creo que vamos hacia esa buena y sana convivencia, donde va a haber diferencias y tendremos, respetando nuestras mejores tradiciones, buenos mecanismos, esperamos, para dirimir esas diferencias y acordar cuando sea necesario, ¿no? Entonces, quizá, por ejemplo, si esto evoluciona a un escenario más complicado del que vemos hoy, donde hay que tomar medidas más difíciles, entonces es posible que ahí se pueda buscar algún tipo de acuerdo, consenso más específico sobre algunas medidas puntuales, pero no me imagino más que eso. Bien, muchas gracias, Nacho. Tamara. Bueno, a ver, empiezo por Argentina. Sí, Argentina, decíamos antes, entra a esta crisis a esta crisis sanitaria ya con un problema de financiamiento súper agudo, con el acceso a los mercados internacionales virtualmente, digamos, cortado, y con una perspectiva fiscal de por sí bastante comprometida, el déficit que había mejorado mucho en los últimos años, pero que seguía estando en niveles que eran difíciles de financiar para el gobierno. Al igual que en todos los países, este problema sanitario está, digamos, imponiendo por la vía de los hechos la necesidad
incrementar el gasto en lo sanitario, conlleva también, digamos, gasto en lo que hace, digamos, a todo el sistema de protección social. Eso es inevitable, más allá y no es deseable, digamos, que se evite, más allá de la restricción presupuestal, pero en los hechos pone un problema en la agenda, que es ensancha la magnitud del déficit a financiar, y en esa coyuntura, y lo que tú me preguntabas, empieza a cobrar relevancia la posibilidad de que el financiamiento para ese déficit engrosado venga por emisión monetaria. Un gobierno, cuando no puede financiarse con deuda, puede financiarse a través de emisión de más dinero, y eso estamos viendo algún signo en esa dirección ya. La base monetaria está creciendo en Argentina a tasas de 50% anual. 50% es una tasa enorme, pero recordemos que Argentina también tiene una inflación enorme, con lo cual en términos reales tampoco es que esté habiendo una expansión de la cantidad de dinero desmedida, ¿no? El punto es que con ese nivel de incremento de la cantidad de dinero, en un contexto en el que la demanda de dinero puede estar cayendo por este contexto recesivo, sí, si seguimos por este camino, puede haber riesgo de terminar con un escenario más inflacionario. ¿Cuánto más inflacionario? Y no lo sabemos. Va a depender, digamos, de hasta dónde llegue la expansión monetaria y hasta dónde se dé también esa caída de la demanda de dinero. Pero lo cierto es que con estos ritmos de expansión de la cantidad de dinero, el riesgo inflacionario es más alto, y también es mayor la presión sobre las brechas cambiarias, ¿no? En Argentina tenemos restricción muy fuerte en el mercado cambiario. Eso ha hecho que el tipo de cambio oficial no suba lo que subió el dólar en varios otros países emergentes, pero los tipos de cambio paralelos, digamos, sí están teniendo una reacción fuerte. Ayer teníamos la referencia del contado con liqui en 100 pesos argentinos, que es todo un umbral psicológico. Con este panorama, digamos, de más emisión monetaria, la presión sobre las cotizaciones alternativas seguramente se va a acentuar. Y por supuesto que Argentina también tiene un escenario de actividad económica por delante particularmente sombrío, porque venía en recesión. Uruguay tampoco venía creciendo. Uruguay no venía creciendo antes de este shock, pero Argentina directamente venía en recesión, y en recesión abierta bastante relevante, con lo cual la caída de la actividad económica en Argentina este año se estima que va a ser muy, muy fuerte. La dispersión en las respuestas de la encuesta de expectativas que hace el Banco Central en Argentina está siendo muy amplia, pero la mediana, digamos, si uno ordena a los analistas argentinos del más optimista al más pesimista, el del medio estima una caída del PBI de la magnitud de la que estábamos proyectando recién poniendo con el ejercicio para Uruguay, pero con colas, digamos, bastante más negativas entre los más pesimistas. En el caso de Brasil, a ver, capaz que ahí, aunque se crucen la frontera de las preguntas, Ignacio quiere decir algo más. Está habiendo una especie de desconocimiento en algunas dimensiones de la autoridad del presidente. Eso es algo bien peligroso desde el punto de vista de la actividad económica, particularmente. El clima de expectativas también está bastante golpeado, las proyecciones de crecimiento se están revisando fuertemente a la baja, y la dimensión sanitaria de la crisis en Brasil puede adquirir, digamos, dimensiones bastante más estresadas de las que estamos viendo en otros países de la región, y tiene la potencialidad de ser de los países con más dificultad de contención de la crisis en nuestra región, con lo cual allí también la retroalimentación entre la crisis sanitaria y la crisis económica puede terminar siendo bastante más severa en estos próximos meses. Muchas gracias, Amara. Sí, sin duda son situaciones distintas. Brasil había cierta expectativa de recuperación económica y ciertas expectativas de los mercados positivas que parecen haberse diluido, y Argentina que ya venía golpeado. Bueno, de mi parte, no, que ya son las 11 de la mañana, no queremos extendernos más, incluso la idea era terminar un poquito antes, pero bueno, algún inconveniente al arranque nos fue llevando. En primer lugar, volver a agradecerle a Ignacio Sovasnávar y a Tamara Yandi por la generosidad de compartir todas estas ideas, fruto del trabajo de ellos y de sus equipos, públicamente,
Así que bueno, muchísimas gracias a los dos. Para nosotros es un honor contar con sus aportes y realmente creo que es para quien no viene siguiendo tan atentamente o quiere una mirada más profunda, realmente es un material que acumula el trabajo de ustedes muy valioso que va a quedar disponible. También agradecerle a la Fundación Konrad Adenauer, en su director Sebastián, agradecerle al diario El País por permitirnos masificar un poco más la difusión de este evento, y bueno, los equipos de trabajo del Centro de Estudios para el Desarrollo y de la Konrad Adenauer que nos permitieron transmitir esto por diversos canales de forma eficaz, a pesar de esta nueva coyuntura a la que todos nos estamos acostumbrando y que bueno, nos desafía a tratar, me quedo con lo que dijo Tamara hace un rato, de construir una nueva normalidad y tratar de seguir trabajando y haciendo avanzar cada uno en nuestro lugar el país con la mayor normalidad posible dentro de lo que sea posible. De nuestra parte, bueno, los invitamos a seguir conectados y vamos a seguir difundiendo las actividades por los canales habituales. Así que bueno, la dejamos por acá. Muchas gracias a todos por seguir.